Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos al canal, yo soy Jay y esto es Yuera YouTube. ¿Qué tal estamos, compañeros y compañeras? Aquí estamos un lunes más con las noticias más importantes de Dragon Ball Online. Antes de comenzar, recordaros que nos patrocina es Fantasia.es, del cual dejo en el cajón de descripción su enlace para que le echéis un vistacillo porque tiene buenas ventas, buenos materiales de TCG, ¿vale? De Final Fantasy, de Pokémon y de Dragon Ball. Y también deciros que hemos habilitado las donaciones. Por favor, donar con 50 céntimos ya ayudáis bastante, que sería en Ko-fi y en PayPal. Así que bueno, vamos a darle candela al día de noticias de esta semana. Y vamos a comenzar hablando de Future Magic, ¿vale? DBO Future Magic. En este caso, DBO Future Magic nos ha anunciado que ya están preparando, no sé si estarán ya funcionales o no esta semanita, pero ya están preparando y le están testeando y está funcionando en el testeo las Sky Dungeons, ¿vale? Nos han enseñado una imagen de lo que serían las Sky Dungeons. Así que bueno, van incorporando contenido. Y luego, para las TMQ han hecho una especie de reconversión de la TMQ 4 y 5, en las cuales podemos encontrarnos en lo que sería la TMQ 4 nuevos drops, incluido también en la TMQ 5 nuevos drops, pero en la TMQ 4 también nos han mostrado nuevos chips para el Scouter, lo cual está bastante bien, así que nos ha metido cositas nuevas, chips que tendrán unos stats distintos, entiendo a los habituales, por lo que nos gusta, a nosotros nos gusta bastante que metan los chips de los Scouter, es un añadido para los stats que está muy bien. ¿No los conocéis? Bueno, pues ya haremos algún vídeo para que los entendáis, para el que no los conozca, porque son un sistema antiguo que estaba en Taiwán. Luego, ¿qué más deciros? Bueno, en cuanto a Time Breakers, ha cambiado el nombre y ahora se llaman Time Patrol. Recordaros, este jueves se habilita el Cap 38. Todos los que estáis jugando en Time Patrol, que ahora se llama así, pues que sepáis que este jueves se activa la subida al Cap 38. Así van subiendo todos progresivamente y es más entretenido lo que es el juego y así no tenéis tanta diferencia. Más van habilitando zonas y eso hace que sean más guay porque es como unas updates del juego. Como tal, en vez de meterle golpe el Cap 80, le va metiendo poquito a poco y así vais disfrutando más del juego. Así que Time Patrol, muy bien. En cuanto a Galaxy, poco nos han podido contar. Siguen trabajando con las recompensas diarias, semanales y mensuales y poco más nos han añadido. Y luego de Crisis, ya sabemos que Crisis está poniendo, pero vamos, a saco con su nuevo Cap 80 y con sus Sea Dungeons. Y nos han anunciado una cosita, ya lo habíamos comentado un poquito, pero ya es oficial. Las segundas transformaciones ya las tienen pulidísimas, están reparando... Están apañando un poquito más de cositas de las segundas transformaciones, porque no quieren que sea lo habitual, ¿vale? En este caso, por lo que nos comentaron, la mayoría de los servers usan las segundas transformaciones metiéndolas ahí de manera muy tosca y poco óptima, y entonces quieren hacer un mayor control sobre todo. Y nos han explicado un poquito cómo iría. Es decir, el Saiyan normal es el Saiyan legendario, pero luego el Saiyan 2 lo llamaron en el anime, en la serie, que supera el legendario. Entonces quieren hacer un modo historia para obtener las segundas transformaciones. La historia tomaría el siguiente camino. Los guerreros Z, al desaparecer, pues nadie más pudo alcanzar un poder como el superior al Saiyan. Pero en este caso, Dende, que teme por la seguridad del planeta, salvó el potencial dentro de unas esferas que se están fragmentando y la repartió entre varias personas del mundo que te irán pidiendo que hagas cosas para obtenerlas. Es decir, vamos a tener una cadena de quests que nos van a dar unas esferas fragmentadas, ¿vale? De las cuales obtendremos la segunda transformación. Además, todo esto con una historia, lo cual está muy bien. No simplemente hacer las quests, sino una historia con un sentido. También nos indican que todo esto se cerraría con un viaje en el tiempo. O sea, tendremos una misión de tiempo, lo cual va a ser bastante guay. Ya sabemos que las misiones de tiempo que tenemos en DBO son o las TQL, que son las Time Leap, las de obligatorias para conseguir algunos skills, o las TMQ, que son las que viajamos ya con Trunks y son más serias, en las que conseguimos un equipo de TMQ que nos permite avanzar en el juego. Pues en este caso quieren meter una misión de tiempo, no sabemos cómo la dan. Según nos comentan, las transformaciones irán de la siguiente forma. Los humanos deben reconectar con la maldad y ansia de combate de los Saiyans y por lo tanto irán al planeta Vegeta, ¿vale? Al templo de la leyenda, al Lorete. Nos iremos a una zona que será para los Saiyans exclusivamente. Pero seguimos, porque los Nameks deben revivir los inicios de la guerra civil con los Narak. Entonces viajarán al planeta Namek durante los inicios. Atentos, viajaremos al inicio del planeta Namek, que mola un montón. Y luego los Majin deben reconectar con su parte de pura para poder controlarla, de pura maldad.
entonces irán al estómago del búho original. Atentos porque tenemos 3 escenarios que si se los curran, que sabemos que Crisis se lo ocurra, van a estar muy bien y yo creo que vamos a hacernos incluso una raza cada uno para poder probarlas. Tenemos el escenario del planeta de los Saiyans, al lorete, tenemos el planeta Namek en sus orígenes, con la guerra civil de los Narak, y tendremos el estómago de búho original. Todo esto, atentos, porque va a venir en Crisis para conseguir las segundas transformaciones. Y está muy chulo. Y luego nos ha comentado una cosita, tienen que van a hacer una sorpresilla, están haciendo algo para PvP, pero no podemos desvelarlo, pero ya os digo que es alucinante lo que están haciendo Crisis. Así que bueno, iros metiendo en Crisis, ir leveando vuestros personajes para cuando salga el Cap 80, que saldrá en breve, poder hacer las segundas transformaciones, poder hacer estas TMQs, bueno, estas misiones de tiempo que van a estar muy chulas y poder jugarlo, porque va a estar muy bien. Y bueno, poquito más, hasta aquí el vídeo de noticias de esta semana. Recordaros que estamos preparando una serie nueva, que gracias a las donaciones que habéis hecho algunos, muchas gracias, vamos a poder hacer una serie nueva que no tiene que ver con Dragon Ball, pero que os va a molar. Y luego, pues que podéis donar. Ya os animo que donéis en PayPal o en Ko-fi para que podamos seguir haciendo esta serie nueva que vamos a anunciar en breve. Así que bueno, si te mola el canal y es la primera vez que lo ves, pues no te olvides suscribirte, que me ayudas un montón. Y nos vemos esta semanita en algún directo que otro. Un saludo y nos vemos. Chao, chao.